Bueno, hermosas mujeres, bienvenidas. Bienvenida Gracias. Dani. Hoy estamos en un nuevo ciclo acá del Camino de la Mariposa, de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con Jessie, un poco gestando nuestro taller, espacio, dispositivo de investigación que se va a venir dentro de poquito. Y veníamos reuniéndonos un poco alrededor de la pregunta de este arquetipo que nos convoca tanto, que es la mariposa, así con todo lo que tiene para abrir, mostrarnos, transformarnos, transmutarnos, hacernos metamorfosis. O sea, cada vez le encontramos más sentido, porque cada vez que viene alguna de ustedes, nos enriquece el significado que ya antes le estábamos dando. O sea, estábamos como así rozagantes de saber que muchas y muchos resonamos con este arquetipo. Sí. Entonces, primero lo que les proponemos es que se presenten como están siendo hoy, porque la verdad es que todos estamos llenos de múltiples identidades y está bueno decir, bueno, hoy quién está siendo Dani o cómo se presentaría. Bueno, primero, nada, gracias por invitarme. La verdad que ya simplemente cuando Male me comentó esto de la mariposa, que en mi vida tiene un sentido y un significado vital, digamos, todo lo que simboliza para mí la mariposa en términos de procesos y de transformación. Así que primero, gracias por eso, porque evidentemente hay algo con este bichito bueno, que está todo el tiempo presente y me genera como un bienestar y una hermosa y una linda emoción. Y bueno, mi nombre es Daniela, estudio en la Escuela de Psicología Social. Ya estamos terminando la carrera, ya nos queda poco, así que bueno, y hoy estoy trabajando en una fundación en el Partido de la Matanza, en donde acompañamos a mujeres víctimas de violencia de género. En muchos casos también hay mucha violencia intrafamiliar, o sea, los niños, los hijos, las niñas. Acompañamos de manera integral, digamos, en principio a las mujeres también en estos procesos que tienen que ellas iniciar para salir de estos ámbitos de violencia. Empezamos más o menos en el año 2022, llevo acompañando más o menos 200 mujeres en estos 3 añitos. Y bueno, el espacio la verdad que creció muchísimo, estamos trabajando en el territorio y también vamos a Capital, en donde hacemos algunos talleres y algunas intervenciones en el refugio de Capital Federal y en casas a puertas abiertas, ¿no? Donde las mujeres pueden salir a trabajar, a llevar a sus hijos a la escuela, en el refugio no. Entonces, bueno, mi vida hoy es un poco, el sentido que tiene es, eh, nada, verlas en este proceso de transformación y en un punto también es como verme y ver a otras mariposas, ¿no? Queriendo volar. Así que un poco eso es esa es mi presentación de hoy. Es lo que soy hoy, ¿viste? Porque todos los días vamos también mutando, ¿no? Entonces, bueno, hoy soy esto. Wow, Dani, gracias. Bueno, y un gusto conocerte. Igualmente, igualmente. Y qué hermoso esto que decís, como acompañar en el proceso a otros, ¿no? Y que también eso te toca a vos. Es como te hace despejo. No sé, pienso en esto que un poco con Male fue lo que nos convocó de que la mariposa como símbolo, ¿no? Como cuando entra a lo psíquico algo pasa. Entonces, a veces solo con ver una mariposa volando o con ver a alguien transformándose. Uf. Totalmente. Y eso que vos decís es tal cual así, porque realmente, literalmente, uno lo siente como si de alguna manera al acompañar a un otro, te estás acompañando a vos, ¿no? O sea, como es esa cuestión de resignificar la historia. Eh, También es en esto del proceso, porque a veces cuando hablamos de las mariposas, a mí me encanta, siempre digo, ¿no? Que como
en general la miramos como en ese objeto casi acabado de los colores, de la cosa tan hermosa, tipo hadita ahí volando y no sé qué, y por ahí perdemos de vista el proceso hasta llegar ahí. Y en realidad creo que lo que tiene muchísimo, o sea, en mi caso, el aprendizaje que hice yo, sobre todo pensando en la mariposa, es en esto, en la valoración del proceso, que muchas veces cuando pasa de la crisálida a la belleza de la mariposa como, como algo acabado, es un proceso que es difícil de transitar, ¿no? Te vas transformando, van saliendo capas, van saliendo pieles, van saliendo, no sé. Y no es un proceso que es ni lineal, ni cómodo, ni nada de eso. Sin embargo, es como que para mí, cuando pienso en la mariposa, creo que pienso más en eso que en lo acabado, porque en realidad también aprendí que nunca llegamos como a un lugar, ¿no? Como que siempre estamos en ese proceso. Y cuando empecé a dedicarme, a prepararme, a capacitarme en la problemática de la violencia, tiene que ver con que, bueno, yo soy sobreviviente de violencia. Y en un punto, cuando estaba pensando, bueno, en alternativas de salida, era como todo el tiempo buscar eso, ¿no? Como, bueno, si yo salgo de acá, viste, bueno, mi vida va a ser totalmente distinta, voy a lograr esto, voy a lograr lo otro. Y claro, uno lo piensa como si fuera algo que es, bueno, tomo la decisión y ya está. Y no, hay que someterse a un proceso muy profundo y hoy, si bien sigo con procesos, porque la violencia la verdad que deja como muchísimas huellas y siempre tenés que estar como trabajando un montón de cuestiones y secuelas que quedan, pero la realidad es que cuando miro un poquito para atrás, la verdad es que lo que más amo de todo esto fue el proceso, ¿no? Como todo el aprendizaje que viene a raíz de tomar la decisión y querer como ir en ese vuelo o en esa búsqueda de la transformación personal. Acompañar a otros es un poco seguir sanando, ¿no? Porque Re. es esto que decís vos del espejo, de verlas y verte, ¿viste? Es Mm. inevitable, es ese espejo tan hermoso y maravilloso del estar con un otro, y que a su vez también te pones a pensar en muchos casos y decís, ¿cuántas veces me tocó transitar este vuelo sola? Y qué bueno hoy Ujú. poder ser ese sostén que otra necesita. Y es esto, es resignificar la historia. Es eso. Hermoso, hermoso, Dani, hermoso. O sea, me Gracias. encanta porque está sucediendo de que a quienes venimos entrevistando con Male, te va dando así, ¿ves? Es como una pregunta es, ¿qué te simboliza la mariposa? Porque eran como grandes disparadores, ¿no? Y bueno, como son todas personas que en algo laburan con lo terapéutico, también eso es como ves, y fíjate que vos acabas de hacer bien el recorrido, ¿no? Y es hermosa esta idea del proceso, porque si no, es muy dura la vida. Esto que vos decías como está re bueno que el horizonte sea lo alado, o quizá a veces uno tiene momentos de que se pone las alas, pero volvemos a la oruga por momentos, o volvemos a la crisálida, y bueno, es muy, muy dinámico a lo psíquico también que pensemos en el movimiento y no en, ay, listo, ya soy un ser alado y voy a volar de por vida, como, no, que sea Totalmente. dinámico, ¿no? Que se esté moviendo y nada, me parece Totalmente. resarpado Sí, y esto, que la aparte, cantidad de mujeres que ahora es como esto espejo y también los lugares de mucho dolor, cómo dejan tanta marca que necesitan esto, ¿no? Y que entonces, porque necesito para reacomodar ese trauma, vamos a llamarlo eso, que se desordenó todo y lo tengo que cada tanto coser, cada tanto encremar, el otro me ayuda, porque no hace falta a veces que yo abra la herida, sino que ya está, eso me va resignificando y lo voy viviendo simbólicamente. Me parece del sanador que se sana y sana, ¿no? Y está herido y el otro también está herido, como, nada, hermoso, Dani, qué bueno. totalmente. Totalmente. Y aparte también como el respeto por el proceso. El respeto por el proceso tiene que ver con los tiempos de cada proceso, ¿no? Que no hay una cuestión lineal, que no hay una cuestión que es, no hay un ABC en esto.
y el respeto por el proceso me parece que es como súper, súper, súper importante, como esto que vos marcás. Por momentos nos vamos a creer que estamos como acabadas, uy, llegué, ¿a dónde llegué? Y después de repente pasa algo, nos suceden cosas y volvemos un poquito para atrás y tener esa paciencia, ¿no? Nosotros siempre decimos en violencia, cuando trabajamos y acompañamos a mujeres, eh, que muchas veces se cree que se toman decisiones y de repente hay algo que uno o pone un freno de mano o vuelve para atrás. Y el que acompaña, y que es el rol que me toca a mí, tiene que comprender que esto es parte del proceso, ¿no? Y a veces cuando uno transitó esos tiempos, esas idas y venidas, esos avances y a veces yo no sé si son retrocesos, ¿viste? Pero hay algo de que se detiene ahí un poquito. em, Te genera como esa empatía especial y particular en la que vos podés como comprender, más allá de que cada uno tiene su propia historia, y eso también hay que respetarlo y validarlo, uno puede comprender que esto es parte del proceso, que a veces nos vamos a sentir una oruguita de vuelta, pero que siempre hay oportunidad de seguir, de alguna manera favoreciendo la transformación, ¿no? Como, bueno, a veces simplemente con saber que tenés un sostén es como esa cosa extra o motivacional de decir, bueno, arranco de vuelta, no estoy solo. Uf, Vamos, voy otra vez, ¿viste? Y bueno, nada, es como para mí tiene todo ese sentido. La mariposa en mi vida fue vital porque en una de esas situaciones complejas que yo viví, me tocó ir a un campo y me acuerdo que yo no había registrado como este bichito como algo especial. Y estaba como en una transición, queriendo como liberarme de algo y me encuentro en un árbol había un montón de mariposas. Y yo decía, wow, qué hermosos colores, eran como amarillas, eran una cosa re linda, como si fuera un cuadro. Y me acuerdo que cuando en un momento me acerco a ese tronco, a ese árbol, y veo los rastros que quedaban de las oruguitas, bueno, el rastro, ¿no? Y yo decía, wow, decía yo, ¿no? Qué loco, cómo de algo que se supone que no es lindo, que se supone que estéticamente no puede transformarse en algo tan hermoso y tan bello. Entonces yo decía, es por ahí, ¿entendés? Algo de la naturaleza me estaba diciendo que ujú, uno de alguna manera puede ir mutando, que uno de repente puede ir transformándose en algo diferente. A mí no me gusta como hablar de cosas absolutas, ¿no? Porque si no es como que, bueno, llegué a un lugar y ya está. tal Y, cual. y Y me que de parece hecho que no eso existe, no existe. Entonces siempre digo lo mismo, como que hoy puedo ser la mariposa más bella, es la que ustedes tienen hoy enfrente, ¿viste? Y mañana será otra. sí, Pero nada, como que esa es la motivación diaria y creo que también no es casual que uno tenga que, de alguna manera, desde la fantasía, generar algo tan bello que yo elegí y me apropié de la mariposa. Quizás otra persona puede pensar en alguna otra cosa u objeto o ser o lo que sea, porque me parece que también es una manera de equilibrar, ¿no? Tanto relato, tanta cuestión que a veces son muy dolorosas y de alguna manera es como que yo siempre elijo esta cuestión del color, esta cuestión de esto de lo alado, de lo casi mágico, como para seguir confiando en que puede generarse un cambio y que la transformación es posible, no solamente desde lo individual, ¿no? Como ese granito de arena para que algo bello surja en el contexto y en la sociedad en la que estamos, ¿no? Como un poco también ese es el motor. sí. Hermoso, Dani, por favor. Desmuteate. Hermoso, un vuelo poético ¿En serio, Male? impresionante. Claro, pero por favor, pero qué lindo esta imagen, esta última imagen que venimos recopilando en el sentido de, claro, una forma más amorosa y más tierna
y más colorida, de acercarnos también a los procesos de muerte. Totalmente, ¿No? Porque de alguna manera es un animal que integra esos procesos de muerte y les da un lugar. Entonces a nosotros que nos Uf, cuesta tanto en Occidente abrazar también esos procesos de duelo, de muerte, ¿no? Simbólica también, total, es como una manera de decir, es parte del proceso, como, y to- está todo reunido en ese movimiento constante, ¿no? En espiral hacia vaya a saber dónde, y acá estamos, ¿no? Eh, totalmente. un poco El también, duelo, el sí, duelo es algo que está como súper súper anclado a todos estos procesos, ¿no? Porque yo pensaba en esto, ¿no? Bueno, vas transformándote, vas sacándote capas, vas sacándote máscaras, vas sacándote, no sé, mandatos, creencias. Tenés que pasar por todo eso para lograr la transformación, ¿no? Y digo que cada una de esas capas representa un duelo en alguien. Estamos permanentemente duelando cosas, pero sin embargo ese duelo que es necesario para que surja la vida, digamos, ¿no? claro, Entonces está buenísimo como esa contradicción, una vida, la vida que yo elija, la vida que yo quiera, en la que realmente puedo decidir. Y para llegar y alcanzar eso, que sería como, bueno, ir acercándome a la mariposa, realmente hay que permanentemente estar duelando, digamos. Las mujeres que acompañamos, yo lo he vivido en mi propia vida y lo sigo viviendo todo el tiempo, estoy como despojándome de aquel peso que no me permite volar, ¿no? Entonces, pero despedirme de ese peso implica un duelo. claro, Siempre decimos que no es casual que nos pasen las cosas que nos suceden, ¿viste? Siempre hay como una explicación y hay que ir deconstruyendo, hay que ir reformulando, hay que ir construyendo, pero antes hay que limpiar un poco el terreno y eso es súper doloroso y tiene que ver con los duelos, pero son esos duelos, como vos decís, Male, esos duelos que tienen que ver con lo vital, ¿no? O sea, como es esa contradicción, esa dialéctica que se genera, como esos duelos necesarios. Nosotros con las chicas siempre hablamos de esto, ¿no? De ir perdiendo algunas cosas en el camino. Es necesario perder para ganar. Así que sí, tiene todo que ver con eso. hermoso, hermoso. Pienso que eso, ¿no? Es un símbolo vivo que lo podemos, no sé, pienso en eso ese día que vos estuviste frente a un árbol lleno de mariposas y que a veces no te llega el poema en la revista que mm, agarraste, sino que es mm, muy literal y la vida te pone frente a un árbol lleno de mariposas y ahí ya ujú, algo ingresa a lo psíquico, al alma de la persona y eso, hay algo que podemos reflejarnos con lo que sea Sí, en esta vida y me parece muy totalmente. potente. Totalmente, y creo que la naturaleza es, en ese sentido, como se dice siempre, como súper sabia, ¿viste? Como total, nada, lo ves, yo lo vi en ese momento en eso y me quedó grabado en mi corazón, en mi alma, y fue como ese símbolo que yo vi de la transformación perfecta, fue como lo que yo necesitaba para continuar viviendo, digamos, literalmente, ¿no? claro, Porque te encontrás como en un abismo y yo lo encontré como en la naturaleza, en ese bichito que estaba ahí y que de alguna manera me permití volar con esas mariposas, como bueno, yo también puedo alcanzar esto. Em, y digo la naturaleza en general, ¿no? Porque, no sé, vas a un río y por ahí el agua y la paz del agua. Creo que muchas veces tiene que ver con la disposición también que tenemos nosotros, como de poder tener esa apertura y querer zambullirnos como en el camino de la transformación. Es también una decisión personal, ¿no? mm, El de decir, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de esto que estoy transitando? ¿Hay algo más allá? Hay una decisión personal de ir en búsqueda de eso. Y bueno, creo que a partir de ese momento, que ya de eso hace como, no sé, como 20 años debe hacer, yo permanecí siempre en la búsqueda, digamos, ¿no? En la búsqueda, en el movimiento, en el descubrir, y me maravillo todavía hoy de las cosas que voy como redescubriendo de mí o construyendo cuestiones nuevas, cosas nuevas.
Y creo que, bueno, nada, que la mariposa en mí fue la motivación para existir, digamos, Mm. literalmente fue así. Hermoso, Hermoso, hermoso. hermoso, hermoso. Bueno, más que respondida la pregunta, Divino, muchísimo más divino, que Ay, Dani. qué bueno. respondida. O Yo estaba un poco sea, nerviosa, te digo, No, la verdad que hermoso. llegó mucho, fue muy emocionante además, lo que dijiste, cómo lo contaste, y gracias también por la generosidad también de traer tu propia historia, que a veces que es difícil también nombrarse desde lo propio, ¿no? Desde la vulnerabilidad, y hay un acto de generosidad muy grande en eso. Así que te Y de agradecemos un montón. sanación. Y de sanación. de Tal sanación. cual, De tal cual. sanación. Uno a veces cuando lo comparte, no lo comparte desde el lado de, bueno, yo lo pude hacer, vos también lo vas a poder hacer. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con justamente esto que nos convoca hoy. Como yo siempre comparto, no tengo problemas en compartirlo porque hice un proceso de sanación, con lo cual puedo hablarlo y hasta sonreír Claro, por mi proceso, porque realmente ha sido una decisión poder transformar todo aquello y transformarme. Y a veces lo comparto, pero desde la gratitud, ¿no? Como desde la gratitud a todo esto que hablamos, a la naturaleza que me habló, a mis deseos de querer crecer, creer, transformar. También sonrío por aquellas mujeres que lucharon para que hoy tengamos las posibilidades que en algún momento no tuvimos y hoy sí podemos, y hoy podemos ser red, y hoy podemos ser sostén, y hoy podemos acompañar. Y todo eso a mí me genera una sensación de felicidad, a pesar de que todavía falta mucho por trabajar. Pero bueno, por mí y por todas las mariposas que están ahí afuera queriendo ser acompañadas. Gracias. Gracias a vos, Dani. Hermosa, hermoso, hermosa. Dani. Gracias, gracias. Bueno, Bueno, gracias chicas, por juntarnos ahí en el vuelo. hermoso. Muchas gracias. Nos estamos Gracias. viendo por ahí. Un Gracias, un besito, Dale, beso, gracias. un abrazo Chau, chau. enorme. Gracias.